primera recopilación analizamos los controles que habían derivado de esa teoría de frenos y contrapesos de Luke y de Montesquieu. Vimos el control administrativo, vimos el control jurídico, vimos un control político, vimos un control constitucional, un control económico, un control de derechos humanos. Todos y cada uno de ellos, ustedes seguro ya lo vieron en derecho constitucional. Voy a hacer énfasis por ser un tema directo de teoría del Estado, como es entonces el ingreso, patojos, para el próximo año de ustedes en el quinto semestre. Las primeras clases de derecho administrativo casi que van a ser una copia de teoría del Estado. Entonces, esto les va a ser de mucha utilidad y sobre todo de mucho contenido para el curso de derecho administrativo. Vamos a analizar como ese control administrativo o ese control jurídico que hay y que debe de existir entre la administración pública y los administrados. ¿Qué pasa con ese principio de juridicidad o juricidad que regula el artículo 221 constitucional? Así que leamos, Cecia, mi niña, leamos el artículo 221 de la Constitución, por favor. Con gusto, licenciada. Tribunal de lo contencioso administrativo. Su función es de controlar, Contralor. Contralor, Cecia, ¿se le hace a usted como a control? Sí. Es igual, es lo mismo. Ajá. Contralor es quien ejerce un control. Ajá. Bueno. Ok, se lo voy a empezar a leer otra vez. Su función es de Contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. A ver, todos sabemos que gracias, Cecia, que la actuación de los funcionarios públicos debe estar apegada al principio de legalidad. Pero entonces, a ese principio de legalidad vamos a agregar el principio de juridicidad o juricidad. La pregunta es, ¿qué es legalidad y qué es juridicidad? ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál será la consecuencia de aplicar uno u otro? Y en ese orden de ideas, ¿para qué sirve uno y para qué sirve otro? Específicamente, principio de legalidad y principio de juridicidad o juricidad. Ambas formas está bien. Los escucho, patojos. Y yo anotaría este artículo en ese control jurídico, punto y coma, control administrativo, punto y coma, artículo 221, principio de juridicidad o juridicidad. Alguien que tenga una idea qué es el principio de legalidad y qué es el principio de juridicidad. No tiene que ser la definición exacta, por supuesto que no, pero por lo menos ideas. Yo sé que hay muchos de ustedes que trabajan en la administración pública, así que se les es muy familiar estos términos. Además, ya vieron derecho constitucional y lo muy seguro es que también lo estudiaron. Pero si no, cajonero, lo más fácil, trilladito, patito 1, trocitos 2, derecho penal. Eso lo saben hasta los que quieren entrar a estudiar derecho ahorita en sus casas. Ya saben esto. ¿No? Vamos con nombres. Bueno, buenas noches, licenciada. Perdone. Pero tal vez serían las normas jurídicas, los reglamentos. ¿Qué es eso, Eric? ¿Legalidad o juridicidad? De juridicidad. De todo lo relacionado con los reglamentos de reglas, ¿cómo es? Normas jurídicas, reglamentos. Okay. Perdón. No, está bien, Eric. Muy bien.
voy con Marco Antonio y luego con Cristian. ¿Sí, Marco? Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Marco. Juridicidad a mí se me ocurre, es está establecido, a una persona le dan un poder por parte del Estado a intervenir una empresa privada o pública, porque eso, base a lo que es lo contencioso administrativo, y la legalidad que tiene un nombramiento para poder administrar ese mismo poder que se le está dando judicialmente por una orden de juez, por una intervención judicial, para poder administrar la entidad, como dice aquí, descentralizada o autónoma, que hay varios casos que se han dado en la historia de nuestro país. A ver, el ejercicio lo entendí, Marco. Eso que usted me dijo es muy bien, cómo aplicar el principio, pero ¿qué es? Es en lo que estamos ahorita, ¿verdad? El ejemplo es muy bueno, el ejemplo que usted es muy bueno, pero es ejemplo. Vamos a tratar un poquito de entenderlo y definirlo. ¿Qué manda Cristian? Sí, bueno, el principio de legalidad es el principio de conforme a todo el ejercicio de un poder público que debe realizarse de acuerdo a la ley vigente. Ok. Cristian dice, el principio de legalidad es aplicar la actuación o encuadrar la actuación de los funcionarios o de todo empleado público dentro de lo que regulan las leyes. Muy bien. Más simple, legalidad, observar la ley. Cajonero, derecho penal. ¿Y juridicidad qué será, Cristian? Y vamos a dar como el ejemplo de lo que mencionó Marco. Primero, ¿qué me viene a la mente, Cristian, cuando yo digo jurídico? Ah, sí, jurídico. Sí, derecho. Derecho, 100 puntos, Cristian. Derecho. Para los que dicen, derecho es fácil, vamos. Usted de a derecho, aunque sea, mano, que es este pelón, me agarro para cerrar algo. Que digan que algo estudié. Cristian, mientras el principio de legalidad me dice que actúe de conformidad con la ley, el principio de juridicidad me dice que actúe aplicando el derecho, que actúe aplicando los principios generales del derecho, que actúe aplicando los principios propios del derecho administrativo, la doctrina administrativa y la Constitución Política de la República. Entonces, actuar bajo el marco de la ley, pues cualquiera, pues solo lee patito 1, trocito 2 y hago lo que dice la ley. Actuar, Cristian, aplicando el principio de juridicidad, es que los jueces, porque allí ya es un juez de conformidad con el artículo 203 constitucional, siempre recordemos que el juez, antes de ser juez, primero se graduó de abogado y de notario. Entonces, sabe teoría pura del derecho. Uno sabe, por lo menos el libro, patojos así, patito 1, trocito 2 de Hans Kelsen, uno se lo ha leído 14 veces, teoría pura del derecho. Y si usted no ha leído ese libro, no se puede decir estudiante de derecho. Entonces, nosotros conocemos el derecho puro, principios del derecho, justicia, equidad, esos principios del derecho se aplican a la juridicidad. Además, aplicar los principios del derecho propios del derecho administrativo, que es una norma cambiante, poco formalista, relativamente joven. Esto tiende a ser jerarquizado. Esos principios de derecho administrativo que nos enseñaron en quinto semestre, que en la vida se nos pueden olvidar, y desarrollados por estudiosos del derecho. Entonces, pero además aplico los conceptos que establece esa disciplina del derecho, todo el derecho administrativo. Y además debo de aplicar el derecho constitucional. Esa es la diferencia, patojos, entre legalidad y juridicidad. Por eso es que el artículo 221 establece Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque entonces, si yo le pedí a la Municipalidad de Guatemala que por favor me dé mi licencia de construcción y no le pegó la gana de dármela, entonces yo interpongo mis medios de impugnación regulados en el artículo 7 y 8
de la ley de lo contencioso administrativo, que son los recursos de revocatoria y reposición. Pero como esos son recursos administrativos, la palabra lo dice, quien me lo va a resolver es el mismo órgano que me dijo que no. Estoy muy seguro que si ya me dijo que no, por más recursos que interpongan, me va a volver a decir que no. Pero está bien, ya me dijeron que no. Ay, pobrecita yo, me dijeron que no. No, señores, si ya me dijeron que no, entonces que vaya un juez a conocer, porque el juez conoce el derecho, principio de iuri novit curia. El juez conoce el derecho, el juez sabe de derecho. ¿Por qué? Porque es abogado. Y para uno estar aquí sentado y ser abogado tiene que haber estudiado y bastante, aunque le duela un montón. Hay que haber estudiado y montón. Entonces, todo eso lo va a aplicar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Además, los jueces, al momento de valorar cada medio de prueba y aplicar un juicio de conocimiento como tal, deben de traer al proceso su lógica, su experiencia y su conocimiento. Entonces, yo para ser juez, el medio, o digamos, una de las formas de valorar la prueba, que es la sana crítica en civil, sana crítica razonada en penal, es que el juez no solo aplique el derecho, también aplique su experiencia como juez, como juzgador, que aplique su raciocinio, su lógica, y que aplique, entonces, la teoría pura del derecho. ¿Qué manda, Cristian? Sí, no sé si lo entendí muy bien, pero por ejemplo, en el caso de un negocio entre un particular y el Estado, que le deben, por ejemplo, unas rentas, por ejemplo. Y contratos de arrendamiento. Ajá, y entonces... Y no le pagan las rentas por un año. Sí, ajá. Uh-huh. Y entonces, lo que tiene que hacer después del contencioso administrativo es irse con un juez, no seguir el ¿Cómo así? Contencioso es el juez, al revés. Si no le pagan en la vía administrativa, derivado de la ley de contrataciones del Estado, esa ley que ya analizamos y vimos en la unidad 1, cuando vimos la personalidad jurídica del Estado, entonces yo agoté, yo incluso la conciliación, ya agoté, no obstante tengo contrato, no me pagan, allí ya ni es tanto los recursos, porque los momentos de pago que son pagado, comprometido, devengado, esos momentos presupuestarios, Cristian, tienen normas y candados en la Contraloría y el Ministerio de Finanzas, entonces puede incurrir en un tipo de responsabilidad un funcionario que esté pagando deudas de años fenecidos. Entonces, por la experiencia propia, un organismo de Estado se dijo, no saben qué, que nos demanden y entonces que un juez me diga que tenga que pagar. Pero no es un juez de lo contencioso administrativo, es un juez, Cristian, de lo civil, porque ahí ya hay un contrato, es un contrato de arrendamiento y de conformidad con el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, lo relativo a desahucio, arrendamiento, rentas atrasadas, es un juicio sumario. Aparte es la vía administrativa cuando estoy pidiendo, derivado de mi derecho de petición del artículo 28 constitucional. Como ya pedí, es mi derecho inalienable de pedir como habitante de la República a la requinchinchina al perico Juan Pico Los Palotes. Y a no se le puede venir la gana y decir, no quiero y punto, se acabó, ¿qué? Y me dijiste que no, espérate, me voy con el juez. Ese es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los jueces de lo contencioso. Entonces separo. Juez, ya sé que es un juez. Contencioso. Contención es pleito, litis, conflicto. Dos jurisdicciones, contenciosa y voluntaria. Voluntaria, aquella jurisdicción en la que no existe cuestión alguna entre partes determinadas. ¡Wow! Nadie se está peleando, ¡qué bien! Y la jurisdicción contenciosa, la jurisdicción peleada, la jurisdicción litigiosa, la jurisdicción de choque. ¿Estamos ahí? Entonces, ya sé, tribunal a un juez, 203 constitucional, de lo contencioso, que se están peleando, vamos, administrativo, que son específicos para el derecho administrativo, para regular y controlar la actuación de los gobernantes frente a los gobernados. Revolución Francesa, Cristian. Por eso es que una de las características del derecho administrativo es que es relativamente joven. Fíjese, relativamente joven, porque surge con la Revolución Francesa, 1789,
versus derecho romano, que es del año de los 1500. Entonces es un relativamente joven. ¿Por qué relativamente joven? Si yo les pregunto, bueno, un hombre de 35 años, ¿es joven o es viejo? Licenciada, depende. Depende, si es médico es muy joven, pero si es futbolista ya está viejo, ¿o no? Entonces esa relatividad aplica como una característica del derecho administrativo. ¿Estamos ahí? Recuerden que aquí solo improvisamos, ¿verdad? Aquí estamos viendo que no hay de qué hablar y estamos sacando de donde no hay. Para la compañera que está conectada dice que aquí se improvisa. ¿Tengo dudas hasta acá? Entonces, ¿ya me quedaron claros mis controles? Muy bien. En ese orden de ideas, Cecia, en los controles, mi niña, que son de manera así, horizontal, que es el que se da entre los órganos de Estado, organismos de Estado. Dijimos que había uno específico que podemos traer a colación y es preguntarnos de qué manera, Cecia, controla el organismo legislativo a el organismo ejecutivo. ¿A través de qué figura? Ay, Linda, no sabía decirle. ¿Segura? Usted es bien pilas. Ay, gracias. Pero en serio, ahorita sí, no sé. Me cayó, hay días en que uno anda en modo automático. Juan Ciero. Juan. Andreita, miremos la asistencia del compañero porque, saben, bueno, aquí está Silvia, no sé qué otros compañeros están de clínicas, de voluntariado. ¿Se recuerdan los alumnos, por 2 alumnos que pregunté y que no contestaron? Eran las 7:30. Se llama Jan. Perdone que le interrumpa. Eran las 7:30 de la noche y ellos seguían conectados. La clase termina a las 6 de la tarde. Para que vean que solo ingresan y ahí se van al puerto, lo que sea, pero ahí seguían, y Andreita, licenciada, ahí siguen conectados. Digo, ganas de silenciarlos me da, miren, se los juro, allí conectados, o sea, por inercia se conectan, pues. Y yo hago lo mismo aquí, ver quiénes se quedan conectados al final para saber quiénes no están en clase. No está el compañero Ciero, llámese como se llame, Jan Ciero, ¿ok? Pues están con cámara apagada, me encantan, diría McDonald's. Manuel Morales. Patojos, miren, no solo las clases virtuales no muy les gustan, pero además estar con la cámara apagada no les da como más huevo. Yo no podría. Falta de disciplina. ¿Qué manda, Cristian? Me acuesto a dormir mejor. Falta de disciplina y de orden. Porque es una bendición de estar de lejos. Sí, licenciada, incluso igual siento que cuando algunos catedráticos también imparten sus clases así con cámara apagada, no sé, pero yo no siento que no logro captar lo que ellos hablan. Así me pasó en el semestre pasado con varios. Va, pero si uno es el que les pide la cámara, ¿qué le hace a usted pensar que a uno le encanta estar con cámaras apagadas viendo ahí L? Yo no sé quién es él. Es que les juro, eso equivale a estar así en el S12, ¿ve? Así no van a llegar allá al S12, pero sí, van a llegar con su máscara, para que no los miren. No quiero que me miren. Es que no tengo el pelo como de, o sea, no. Yo quiero ver quiénes llegan con una caja encima cuando estemos el otro año, primero Dios, presenciales. Quiero ver, o si entregan las instalaciones ahorita en mayo y en junio ya vamos, quiero ver que me llegan con una caja aquí. No quiero que me miren, Linda. Vengo aquí yo de incógnito. ¿Qué es eso? Salvo los encapuchados, ¿verdad? Que ya ni nos gusta. A mí, yo soy bolguera de corazón, me encanta, pero no sé, aquí no sé. ¿Qué manda Melu Mendoza? Permítame, Melu, vamos con Manuel Morales. Ahorita voy. Es que aquí voy a depurar yo antes del final mi listado. Manuel Morales. Conste que están todos de testigo, ¿verdad? Bueno. Marcela González, y son los que después necesitan incluso llegar a zona mínima. Ahí está, muñeco, sí está. Marlon Iván.
Marlon. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Marlon. Marlon, ¿cómo se llama? Ahorita quédese ahí, por favor, en pantalla. Voy con Melu, que levantó su manita 2 veces, y ya vamos con la interrogante. ¿Sí, Melu? ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Disculpen, no puedo encender mi cámara, pero ahorita estoy tratando de ingresar desde mi teléfono, porque la computadora no la agarra. Para comentarle que el compañero Jan, la verdad, yo he estado 3 semestres con él y es bien aplicado, y hay compañeros que dicen, ay, irresponsable o algo, pero ahorita justo él está en una reunión, él trabaja y le toca acompañar a su jefa de audiencias incluso a las 10, 11 de la noche, y él me comentaba Casualidad. en una reunión, o sea, sí está en la clase, está escuchando, pero no puede hablar. Entonces, solo para comentarle, ¿verdad? Y lo dejo a discreción suya si hace favor de tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Melu, para empezar, celebro su compañerismo, ¿sabes? Su solidaridad la celebro. Pero para terminar, Melu, sí. Vengo, señor juez, a una audiencia por mi compañero que viera que él es bien bueno, pero ahorita no va a estar, pero yo le digo que él sí sabe del caso, señor juez, solo que no puede venir ahorita. Yo le pido que lo excuse. Melu, eso le corresponde como acto muy personalísimo, así digamos los abogados, intuito personal al compañero. Si no puede hablar, mínimo hubiera escrito en el chat, ¿no creen? Entonces, qué casualidad que hoy que lo llaman está en audiencia a las 8 de la noche, a las 11, salvo que presente la constancia correspondiente, porque a las 11 de la noche o estoy en clase o estoy trabajando, pero correr y masticar chicle no puedo. Eso es imposible. Le voy a comentar, tal vez logra conseguir su constancia para que se la envíe. Sí, y que me dé la audiencia y vamos a ver con qué juez está, si es juez de turno, si eres abogado, ¿qué hace? A ver, Melu, no es con usted, mi niña, pero vamos a seguir con el desarrollo de la clase porque más pareciera que Melu es la mamá del compañero para defenderlo. Ni yo defiendo así a la Marixa, y no está su problema, que mire a ver qué hace. La Marixa que arree por su, y a la Abrilcita que miren qué hace, yo no justifico a nadie, a nadie. Aprendí a no meter las manos al fuego por nadie, salvo por mi madre santa. Si mi madre me dice, hija, no estaba, yo estaba allá, yo alego que mi madre santísima estaba ahí. Pero ni por mis hijas, es que, ¿santo de qué? Por el marido menos. ¿Va? Nunca hagan eso, nunca. Bueno, vamos a ver, Marlon. Marlon, ¿cuál será, Marlon, la manera de la cual o la forma por medio de la cual el organismo legislativo, es decir, el Congreso de la República, Marlon, controla la actuación del organismo ejecutivo? Estamos hablando de controles de órganos, ¿verdad? A ver, mis estudiantes de Derecho, pensemos que estamos en Harvard ahorita, un salón de Harvard. Sí, pues despeinada, ya se imagina usted a Barack Obama ahí tirada en Harvard. ¿Harvard? ¿Harvard? Sí, pues, pero es que la USA, ay, es la USA. Pues yo no sé cómo será Harvard, pero sí estoy orgullosa de mis salones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de esquina a esquina, y era un respeto increíble a esos salones. No, con gorra, de la gorra para atrás, los pies encima de las columnas. Ay, yo era un orden. Bájeme los pies de ahí, ¿qué le pasa? Quite esos pies de ahí. Ay, perdón, licenciada. Quite esa gorra que no está en el estadio, esos anteojos en el puerto. Hágame favor, usted como la gente aquí es derecho. Ya se imagina un licenciado usted con la gorra. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Marlon. Licenciada, se me ocurre nada más por medio de personal. Tiene que tener personal. El organismo ¿Cómo así personal? ¿Cómo le diría? Como... Hablemos de figuras, Marlon. Hablemos de figuras. Ok, figuras. Figuras legales y muy conocidas en realidad nacional, muy conocidas dentro del ámbito político. Por supuesto que tenemos que ver noticias, ¿verdad? ¿Diputados, licenciada? Perdón. No, ese es el Congreso, claro. El Congreso son los diputados. ¿Cómo los diputados controlan la actividad del organismo ejecutivo? No, Marlon. No tengo idea, licenciada. ¿Seguro? Ahora voy, Maribel. Randy Josué Barrios.
Presente, licenciado. Randy, misma pregunta. Pues por medio de las leyes que se van a aplicar, tal vez. ¿Será así? No muy entendí qué leyes. Digamos, al momento que al Ejecutivo le interese inventar una ley, ¿Cómo que pues mentar? el organismo... ¿Qué es eso que mentar? Randy, eso de mentar. Marlon, apague su micrófono, gracias. A ver, cuando al organismo ejecutivo, licenciada, le interese sancionar una ley y haga uso de su iniciativa de ley que constitucionalmente tiene atribuida y entonces acuda al Congreso, así habla un estudiante de Derecho. Pero no, Randy, gracias, estamos ahí, no tenga pena, no es por ese lado. Walter Obed. ¿Qué manda? Buenas noches. Buenas noches, Walter. Misma pregunta, Walter. Pues a través de, ¿cómo le podría decir yo? ¿Opiniones o votos? Me imagino, no sé. Opinión del Congreso, ¿cómo funcionará eso? Compañera Marcela tiene su micrófono, apáguelo, gracias. ¿Cómo qué opinión, Walter? ¿No? Googleando, Walter, de aquí estoy viendo cómo le das de la... No, Walter. Muy bien. No, perdón. Kevin Toc. Misma pregunta. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, Kevin. Misma pregunta. No les sabría decir, licenciada. No, muy bien. Kevin Ruiz. Kevin Ruiz. No está Kevin Ruiz. No tiene mic. Kevin Shuta. Buenas noches, licenciada. Es Kirby. Ay, perdón. No tenga pena. Tal vez aprobando el presupuesto. No, eso sería a la inversa, Kevin. Pero voy con quienes tienen manita levantada, que es Maribel, luego con Randy, en ese orden, y luego creo que Marco levantó manita. Maribel, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Y no sé si recuerdo mal, si es el recurso de interpelación. 100 puntos, Maribel, solo le quitamos recursos. 100 puntos, Maribel. No es recurso de interpelación, sino es interpelación como tal. Así es. Vamos a leer entonces, Maribel, ya que estamos allí en pantalla, por favor, y Maribel va a leer, miren pues a Cristian, fundamento dice. Cristian, levante, no Maribel, usted no, mi niña, ahorita va Cristian, privadito diríamos. Cristian a la 1. Cristian Solares a las 2. 5 puntos. 5 puntos. ¿Dónde está Cristian? No lo miro. Ya, Cristian. ¿Cuál es el fundamento, Cristian? Cristian, 166, 167 y 199 constitucional. Ahora lo va a leer, mentiras. Cristian va a leer el 166, Claudita va a leer el 167 y Maribel va a leer el 199 constitucional. Antes que lean los artículos les voy a explicar por qué, entonces así lo podemos entender más fácil. La interpelación consiste en el acto por medio del cual
el Pleno del Congreso o diputados o cierto número de diputados o ciertas bancadas o bloques legislativos citan al Congreso de la República a ministros o cualquier empleado o funcionario público para que vaya al Congreso de la República y conteste las preguntas o las interrogantes que los señores diputados le van a dirigir. Todos estamos obligados a acudir al Congreso a la citación, no mentada, ¿verdad? Le mientan, dicen, no, a la mentada no, a la citación al Congreso de la República para que exponga entonces las interrogantes y se defienda de lo que le están preguntando. Si las respuestas del funcionario, hablemos de ministros específicamente, no convencen a los diputados, estos emitirán algo que se llama voto de falta de confianza y entonces lo van a remitir a el presidente de la República solicitando la renuncia del ministro o dimisión del funcionario. En 8 días, entonces, el presidente puede aceptar o no la renuncia. Si no la acepta, lo regresa entonces al Congreso de la República y le dice no acepto la renuncia del ministro, pero vuelve a conocer el bloque legislativo y si ese voto de falta de confianza fuera ratificado por las 2/3 partes del Pleno del Congreso, sí o sí, y de manera inmediata y sin demora, el funcionario debe presentar su renuncia, su dimisión al cargo. ¿Estamos ahí? Eso es la interpelación. Los funcionarios pueden hacerse acompañar, patojos, a esta interpelación de sus asesores legales. En la mayoría de casos, eso es lo que hacen. Entonces es el asesor legal quien está hasta que le dicen calles, espérese que vaya, que diga lo que tenga que decir. Entonces, ese procedimiento se llama interpelación, a excepción de 2 situaciones que son los asuntos diplomáticos y militares que estuvieran en reserva o pendientes de resolverse. Pensemos, un conflicto entre territorios, con Honduras, con Belice, con El Salvador. Ni modo que van a ir a sentar al ministro de la Defensa para que vaya a exponer situaciones que están siendo dilucidadas en la Corte Interamericana de Justicia, en La Haya. Y va a ir a contarle todo nuestro argumento y nos van a sacar el chivo. Por eso es que no se puede. Y con unas situaciones diplomáticas es porque tenga que ver entonces con otros estados. No van a ir a pasar el chisme, ¿verdad? A manera de chambre, contame de aquel vos. Eso no se hace. Uno no habla de alguien que no está presente para que se pueda defender y pélenle la cara. ¿Ustedes han escuchado eso? Te voy a pelar la cara vos. Cuando la gente dice mentiras o habla solo por hablar. Interpelación. Se parece, ¿verdad? Te voy a pelar la cara vos. Ahí están. Ahí está el fundamento. Entonces, a quien esté hablando y escribiendo sandeces, dijo mi maestro, César Solares, por ejemplo, Cristian, quien escriba cualquier cantidad de sandeces sin firma, eso es un acróstico. Y mira, mija, se tira para arriba y al bagazo poco caso y a la basura con los pies, ¿oíste? Entonces, ustedes dejen que hablen. Cuando hablan de ustedes, díganle, te voy a pelar la cara, te voy a interpelar, ¿verdad? Entonces, a eso equivale. Leamos, Cristian, por favor, 166. Oye, artículo 166, interpelaciones a ministros. Ministros de Estado. Ojo, no únicamente los ministros pueden ser interpelados, ¿oyeron? Todo aquel que reciba dinero del Estado, por ejemplo, yo como docente, a ver, que vengan los docentes de la USAC, vos. Allí vemos a aquella vieja, a la que le da teoría el Estado, venga para acá, señora, siéntese. ¿Usted da clases? Sí. ¿Qué días? Jueves, viernes. ¿En qué horario? De 5:30 a 8:30. ¿A qué secciones? A estas y a esas. ¿Tiene cómo probarlo? Por supuesto, llevo mis exámenes, llevo mi listado de asistencia, llevo unos 3, 4, 10 si quieren que les pregunten, llevo mis notas, ¿verdad? Ah, ok, sí, da clases, sí llevo mis programas rayados, improvisados, pero los llevo, algo así, ¿verdad? Calidad. Leamos, Cristian, eso para que lo tengamos claro para todos. Ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. A ver, interpelaciones que se les formulen. Yo que ustedes subrayaría interpelaciones, ¿verdad? Ahí tengo mi fundamento legal, digo Cristian, fundamento legal. Ahora vuelve a escribir, Cristian, el fundamento legal es el 166, 167 y 199. Y pobre Maribel dando la definición, mi muchachita, y pidiéndole todavía el fundamento, calidad. ¿Qué manda, Cristian?
Bueno, interpelar es exigir explicaciones sobre un asunto, especialmente si se hace con autoridad o con derecho, ¿verdad? Bueno, sigamos. Se exceptúan aquellas que se refieran a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Subrayamos, ¿verdad, Cristian? Me lo pueden preguntar en el examen. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados. A ver, preguntas. Entonces, interpelación es igual a pregunta, ¿verdad? Me van a ir a preguntar, me van a ir a cuestionar. Eso es, Cristian. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Ni el Congreso en pleno ni autoridad alguna podrán limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación, y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza. Otra vez, voto de falta de confianza. Miren, viene en el examen, voto razonado, falta de confianza, ninguna es correcta. B es correcta, B es correcta. No se llama falta de confianza. ¿Cómo se llama, Cristian? Con nombre y apellido. Voto de falta de confianza. Voto de falta de confianza. Si no están esas palabritas que están en la cons. Correcto. Bueno, entonces, voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por 4 diputados, por lo menos, y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las 2 inmediatas siguientes. Claudita, su micrófono, muñeca. Ay, perdón, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Okay. Entonces, el artículo 167, efectos de la interpelación. Cuando se planteara la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país ni excusarse de responder en forma alguna. Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro, aprobado por no menos de la mayoría absoluta del total de diputados al Congreso, el ministro presentará inmediatamente... Perdón, Claudita, mayoría absoluta, mitad más 1, ¿verdad? Ok, muy bien. Que para el caso, si hay 160, ahorita serían 81 votos. O sea, 50% más 1. Más 1, mitad más 1. Yo así lo tengo en mi constitución, mitad más 1, siempre, mitad más 1, porque no sabemos el número, es incierto. Ok. El presidente de la República podrá aceptarla, pero si considera en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política del gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el Congreso dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro del Estado por el periodo no menor de 6 meses. Si el ministro afectado hubiera recurrido ante el Congreso, después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará sobre la ratificación de la falta de confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes. ¿Cuánto es 2/3 partes de 160? ¿A todos? Ay, son como 50 y... No, perdón. No. Son como 106, 107 diputados. 106 votos, así es, Claudia, 100 puntos. 106 votos son hoy por hoy. Dice 2/3 partes que integran el total de diputados al Congreso. Si se ratificara el voto de falta de confianza, se tendrá al ministro por separado de su cargo de inmediato. En igual forma, se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiere contra varios ministros y el número no puede exceder de 4
en cada caso. Ahí estaría, licenciada. Maribel, por favor, 199. Gracias, Claudita. Artículo 199. Comparecencia obligatoria e interpelaciones. Los ministros tienen la obligación de presentarse ante el Congreso con el objeto de contestar las interpelaciones que se le formulen. Me quedó dudas con la interpelación, Patojos, como acto de control que ejerce el Congreso de la República para el organismo ejecutivo. ¿Y por qué les digo el organismo ejecutivo? Porque si bien es cierto, la figura nació como medio de control a los ministros, también pueden ir directores, también pueden ir viceministros, incluso ya se aceptó en una legislatura que comparecieran los viceministros por el ministro, en otra ya no. Y yo siempre les menciono a manera de anécdota, la interpelación más larga en la historia de la República de Guatemala es la interpelación al ministro de Cultura y Deporte de los años 1500, cuando su catedrática todavía era estudiante de la facultad, y el asesor de ese ministro era nuestro docente de Derecho Administrativo. Entonces, como lo transmitían por televisión y era una cosa de que vuelve otra vez, todos estábamos pendientes de las noticias en el día para irle a preguntar al asesor, que era nuestro catedrático, cómo estaban las cosas y cómo habían contestado la pregunta, y vimos que era tal cosa, ¿verdad? Era muy enriquecedor que un docente estuviera como asesor legal de un ministro y nos contara de primera mano cómo es que se desarrollaba ese voto de falta de confianza, realmente que lo era. Entonces, Patojos, les digo, lo más maratónico es eso. Iba y nunca que acababa, en 8 meses, 9 meses, nos dejó dar clases el IPEREN y seguían aquellos, para Emilio Sequén dándole. Yo, Emilio, mira cómo van, o sea, ay Dios, todavía lo molesto. Yo, Emilio, todavía estás cansado, ¿verdad?, de esa interpelación, porque el licenciado Emilio Sequén, que ojalá ustedes tengan la fortuna de recibir clases con el derecho administrativo, era el asesor legal en ese entonces. Me quedó clara la interpelación, voy con el siguiente medio de control, que sería entonces cómo pudiera controlar el organismo ejecutivo al legislativo. Ahora va al revés. ¿Cómo controla todo el presidente de la República al Congreso? ¿Qué piensan ustedes? No, si no, aquí me encanta pasar lista para todos. Juan Alexander, ¿tú? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Juan Alexander. ¿De qué manera considera usted que el presidente de la República, es decir, organismo ejecutivo, pudiera controlar al legislativo? Juan Alexander, ¿para dónde se fue? Perdón, licenciada. Yo considero que sería por medio de algunos órganos, o en este caso, pues, entidades dedicadas a no, Dios guarde, Juan. Solo recuerde lo que platicamos. Este control es, dije, de manera horizontal entre los organismos de Estado. De manera horizontal solo hay 3 poderes de Estado, Juan. Una Contraloría X, patito, Dios guarde, le va a saltar. Es como que usted le vaya a zapatear a su mamá, ¿sabes? Lo van a sentar de una. Patojo piojoso. Sentate, mijo, hombre. Y uno queriendo levantar la mano, la voz a la mamá, no la mano, la voz, ay Dios. La mamá se le queda viendo uno de pie a cabeza. Cosita. Hacen decir las mamás cuando se pone rebelde ya en aquellos años de rebeldía. No, Juan, sería impensable eso, impensable. Voy con Randy, que levantó su manita la vez anterior y no pudo participar, y luego con Margarita. Sí, Randy. Sí, licenciada, por medio del veto presidencial. 100 puntos, Randy, 100 puntos. Lo felicito por el análisis. ¿Podemos leer el artículo 178 constitucional, Randy, por favor? Perfecto.
Dice artículo 178, dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Muy bien. Y entonces, para terminar y para lo que les pedí que tuvieran su ley en materia de antejuicio, es de qué manera entonces el organismo judicial va a controlar a sus dos cuates de a la par, sus dos amigos, aquellos dos que están matando con la interpelación y el veto y aquel. Tranquilo, ahorita voy yo. ¿De qué manera será? ¿A través de qué figura? ¿Cómo se llama la ley que les pedí? Pero miren ese hombre tan guapo que está con Cestia. Hoy si aquí quiere estar recibiendo clases conmigo. Lindo, es un guapo. Gracias. Perdón, licenciada, ley de materia de antejuicios. Ah, sí, entonces, ¿cómo se llamará la figura, Eric? Por el cual el judicial controla al legislativo y al ejecutivo. El antejuicio. Leamos, Eric, artículo 161, por favor, y 206 de la Constitución Política de la República, Eric, gracias. 161 y 206. Y mientras Eric lee, vamos a escribir aquí en el chat, porque si no... Con mucho gusto, licenciada. Gracias, Eric. Artículo 161. Prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones, gozarán desde el día que se les declare electos de las siguientes prerrogativas. Inciso A. Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa. Después de conocer el informe del juez pesquisidor, que deberá nombrar para el efecto, se exceptúa el caso de flagrante delito en el que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. Inciso B. Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos en el desempeño de su cargo. ¿Sigo? Sí, Eric, gracias. Todas las dependencias del Estado tienen la obligación de guardar a los diputados las consideraciones derivadas de su alta investidura. Estas prerrogativas no autorizan arbitrariedad, exceso de iniciativa personal o cualquier orden de maniobra tendientes a vulnerar el principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República. Solo el Congreso será competente para juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad o exceso y para imponer las sanciones disciplinarias pertinentes. Hecha la declaración a quienes se refiere el inciso A de este artículo, los acusados quedan sujetos a la jurisdicción del juez competente. Si se les decretare prisión provisional, quedarán suspendidos en sus funciones en tanto no se revoque el auto de prisión. En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo quedará vacante. 206. 206, con mucho gusto. Artículo 206. Derecho de antejuicio para magistrados y jueces.
Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma que lo determine la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el presidente del organismo judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a esta última la competencia en relación a los otros magistrados y jueces. A ver, la terminología que acaba de leer Eric redunda en lo siguiente: prerrogativa y garantía. Asimismo, funcionario. Quiere decir que esa prerrogativa y esa garantía no es de la persona que es ministro, es del cargo de ministro. Es decir, el antejuicio, la inmunidad es un chaleco que va y se lo pone, allí sí, se lo pone la persona que vaya a ostentar el cargo. Si el ministro se quita el chaleco, que pase el otro a ponérselo. No es una prerrogativa para la persona, es para el cargo. La Constitución protege al cargo, no protege a la persona. Pico en los palotes puede ser quien ostente, pero no es a él el que se protege, es a la persona. Y no pueden tener dedo y nombre porque no sabemos quiénes se van a elegir. Entonces el presidente de la República tiene inmunidad, tiene derecho a antejuicio. Antejuicio es antes del juicio, un juicio previo. ¿Quién va a ser el presidente de la República en las próximas elecciones? No lo sabemos. Todos los guatemaltecos con memoria de Dori que vayamos a votar, entonces ahí vamos a ver. Entonces, él no tiene nombre. La señora Juana y la señora Perenceja o el señor Perencejo tienen derecho a antejuicio. No, es un supuesto. Así como el derecho penal, que tanto les gusta a ustedes. Comete delito de homicidio quien diere muerte a otro. ¿A quién está señalando el Código Penal? A nadie. Solo está diciendo quien cometa ese acto, pues va a ser responsable de homicidio. En ese orden de ideas, entonces, vamos a leer el artículo 1, ahorita, 1 y 3 de la ley en materia de antejuicio. Y ahí les escribí en el chat los artículos que deben de leer y analizar para el día de mañana. ¿Quién puede leer esos dos artículos o voy a pasar lista? Es que hay 94 personas conectadas y les juro, yo veo las mismas 10 y 14 caritas de siempre. De siempre. O sea, ¿alguien que tenga la ley y pueda hacer favor de leer estos dos artículos? Irma, gracias. Irma Manso. ¿Está allí Irma o ya se fue? Perdón, licenciada, aquí estoy, pero no había encendido mi micrófono. Ah, se le encendió. ¿Pero tiene la ley, Irma, o le pido favor a ti? Sí. Ah, ok. La ley en materia de antejuicio, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto crear los procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuicios que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, se promueve en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política de la República y las leyes conceden ese derecho, su ámbito de aplicación, su tramitación y efectos. Artículo 2, naturaleza de la ley. La presente ley es de... No, mi niña, el 3. Pero está bien, gracias. Orden público, es decir, es de derecho público, como que fuera el derecho penal, el derecho laboral, ley de contrataciones del Estado, código, ley de lo contencioso administrativo, todas esas ramas del derecho público que ustedes ya conocen y que en demasía practican y leen, ¿verdad? Artículo 3, definición. Con sus fotocientos amarillos. Viene en el examen. Júrenlo que viene en el examen. Definición. Derecho de antejuicio es el que la garantía, es la garantía. Garantía. ¿Qué palabras leímos en la Constitución e hice énfasis yo aquí? Garantía. Es la garantía que la Constitución Política de la República
o leyes específicas otorgan a los dignatarios y a los funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimientos y órganos y jurisdiccionales, perdón, licenciada, pero lo demás no lo veo, correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que al lugar que declare al lugar o no al lugar a formación de causa. A formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo. ¿A qué? ¿A derecho a qué? Un derecho inherente al cargo. ¿Es al cargo o a la persona? Al cargo. Y les juro, en el examen, el derecho ante juicio es una garantía o prerrogativa que se otorga a la persona que ostenta el cargo de funcionario. Por más que haga 10 líneas, ya está falsa la respuesta. Verdadera, verdadera. Es que redactó mal la pregunta la vieja. No, es que debo de leer y si no estudio, porque ya tengo los chivos para el examen, por lo menos que lea bien, ¿verdad? O sea, mínimo, si ya no estudio, por lo menos leo en el examen. Y si estoy mintiendo, licenciada, que la lengua se haga chicharrón, yo soy bien mentirosa, porque nosotros memorizamos todo. Pregúnteme el primer parcial, me lo sé todo. Pregúnteme el segundo parcial, me lo sé todo. ¿Eso es verdad o no? Solo es duda. Solo es duda razonable. Por supuesto que no. Entonces, alguna complejidad y algo nos tiene que poner a pensar el docente. No es cargo, perdón, no es persona, es cargo. Así lo va a preguntar la vieja. Si dice persona, es falsa. No me debo de confundir. Conste que en guerra avisada no hay muertos, ¿verdad? Por favor, lean los artículos que les anoté en el chat de la clase y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Que tengan una bonita noche, patojos. Hasta mañana. Gracias, licenciada. Feliz noche.